Las lluvias monzónicas habían llegado a la India. Era un día oscuro y llovía torrencialmente. Un discípulo corría para protegerse de la lluvia cuando lo vio su maestro y le increpó. Pero, ¿cómo te atreves a huir de la generosidad del divino? ¿Por qué osas refugiarte del líquido celestial? Eres un aspirante espiritual y como tal deberías tener muy en cuenta que la lluvia es un precioso obsequio para toda la humanidad. El discípulo no pudo por menos que sentirse profundamente avergonzado. Comenzó a caminar muy lentamente, calándose hasta los huesos, hasta que al final llegó a su casa. Por culpa de la lluvia, cogió un persistente resfriado. Transcurrieron los días. Una mañana estaba el discípulo sentado en el balcón de su casa, leyendo las escrituras. Levantó un momento los ojos y vio a su gurú corriendo tanto como sus pies se lo permitían, a fin de llegar a algún lugar que lo protegiera de la lluvia. Maestro, le dijo, ¿por qué huyes de las bendiciones divinas? ¿No eres tú ahora el que desprecias el obsequio divino? ¿Acaso no estás huyendo del agua celestial? Y el gurú le repuso, oh, ignorante e insensato, ¿no tienes ojos para ver que lo que no quiero es profanarla con los pies? Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Yo soy Tania Rivadeneira, acabamos de escuchar el cuento popular indio El Gurú Falaz, de un autor anónimo. Y hoy vamos a mostrar justamente cómo lo que parece lógico y sensato no es más que un juego falaz. Queremos compartirles que este tema nos lo propuso Pau, a quien le mandamos un abrazo a través de los mensajes de YouTube y les invitamos a escribirnos también, pueden proponernos cosas y claro, mientras se nos hagan interesantes nosotros nos animaremos a conversarlas. En este caso nos escribió justamente después del programa de las mentiras y al principio nosotros nos vimos un poco sorprendidos por esta propuesta porque sentíamos que no se diferenciaba mucho del programa que acabamos de hacer, ¿no? Acabamos de hablar de las mentiras y nos proponía hablar de las falacias. Es cuando nos cuestionamos, ¿qué diferencia hay? ¿Qué distingue una mentira de una falacia? Uh-huh. Pero para saber qué distingue, pues vayamos primero al concepto y luego ya vamos a ver la diferencia. Entonces, una falacia es un argumento que parece correcto o válido a simple vista, pero que contiene un error de razonamiento que lo invalida. Puede usarse por descuido o para manipular a otros. Y existen como dos tipos generales de falacias. Las formales, donde hay un fallo en la estructura lógica del argumento, las premisas no se conectan bien con la conclusión. Y las no formales, donde el fallo está en el contenido o en el sentido de las premisas, aportan datos débiles, falsos o irrelevantes. La falacia y la mentira son dos términos diferentes. Dañan una argumentación de manera diferente y por eso mismo se refutan de manera diferente. Refutar una mentira es sencillo si se muestra el dato verdadero, pero refutar una falacia es más complejo porque puede hacerse tanto a partir de refutar el contenido como a partir de refutar la estructura. Así que no hay que confundir estos dos términos. Digamos que la mentira parte de no coincidir con la realidad, mientras que la falacia es una composición de argumentos que generan un resultado falso. Entonces es más enrevesado de escuchar Sí, es un como poco... escrito que como realmente
Es que en sí es más complejo, pero digamos que una mentira es esto, es justamente que no coincida con que te estoy diciendo, ay, es de noche y ves la luz del sol y es Y me estás a mintiendo. clara luz, pues es una mentira. Y en Claro. cambio, una falacia es mucho más compleja porque es todo un entramado de cosas para hacerte escuchar justamente una mentira en este caso. Es como no, es que lo que está pasando es que no estás viendo la luz porque decidieron prender un foco grande y qué sé yo. O sea, te va dando como argumentos para explicarte por qué esa cosa que tú ves es contraria a lo que realmente es. Claro, tal vez lo que entendíamos es que la mentira está más vinculada a un acto directo como individual, Ujú. mientras que la falacia tiene que ver con una construcción que se debe a otras necesidades, que veremos más adelante, y les pondremos algunos ejemplos. Sí, digamos que la mentira tiene esta cualidad que decíamos la vez en el capítulo de la mentira, que incluso es una forma de sobrevivencia, es parte de nuestra naturaleza, es algo de lo que no podemos escapar un poco, porque a veces hasta nos pasa sin querer, eh, Claro, sin buscar mal. podríamos decir que la mentira tiene las patas cortas y la falacia tiene las patas largas. Entonces, de estas dos, como decimos, de estas dos formas generales de falacias, se derivan un montón de conceptos específicos o formas específicas de falacias. Quizás lo complejo o donde más se escucha esto, y por eso van a escuchar cómo invocamos al demonio leyendo muchas cosas en latín, es en los Claro, juicios, claro. donde escuchas muchas cosas de ad hominem y etcétera, etcétera, pues porque las falacias parten de silogismos lógicos. Y no entraremos ahí porque es una cosa bastante compleja y tocha de explicar. Es una base de la filosofía en sí, la lógica también, entonces es una cosa como complicada. Pero para poder explicar esto de las miles de falacias, porque realmente es algo que sí nos implica en nuestra vida diaria, por más conceptual y teórico que parezca, esto está metido en absolutamente todo lo que escuchamos. Quienes dominan el lenguaje y las leyes Las narrativas. saben cómo manejar muy bien estos argumentos, entonces está muy bien eh, reconocerlos. Y para eso, pues más bien vamos a hacer una narración más sencilla donde vamos a ir viendo estos tipos de falacias y que probablemente cuando ya vuelvan a escuchar alguna historia en internet, algún político hablar, ya van a decir, ah, mira, por ahí va. Mira tú. Entonces vamos a contar esta historia de un condenado sin pruebas. El 12 de septiembre a las 7:43 de la mañana, una noticia comenzó a circular en los principales medios deportivos del país. Andrés Salazar, campeón nacional de atletismo y una de las figuras más reconocidas del deporte nacional, estaba siendo investigado por un posible caso de dopaje. La información era breve. Las autoridades deportivas habían abierto una investigación después de detectar irregularidades en una muestra de control. No había una sanción, no había una sentencia y todavía no existía una conclusión definitiva, pero eso poco importó. Porque en cuestión de horas, el caso dejó de ser una investigación deportiva y se convirtió en un juicio público. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes, los programas de opinión dedicaron horas al tema y el nombre de Andrés Salazar apareció asociado a una palabra que todavía nadie había podido demostrar: culpable. Esa misma mañana, uno de los comentaristas deportivos más escuchados del país hizo una afirmación que marcaría el rumbo de la discusión. Si Andrés está siendo investigado por dopaje, es porque algo hizo. Un deportista inocente no termina involucrado en una cosa así. La frase parecía lógica.
Después de todo, muchas personas piensan que cuando existe una investigación debe haber una razón detrás. Pero el problema estaba en el razonamiento. La investigación se convirtió en la prueba de culpabilidad y, al mismo tiempo, la supuesta culpabilidad se usó para justificar la investigación. Era un círculo cerrado, la conclusión estaba escondida dentro de la propia premisa. Mientras el país discutía sobre Andrés, apareció otro argumento que empezó a repetirse constantemente. Algunos especialistas afirmaban: todos los atletas que consumen sustancias prohibidas terminan dando positivo. Andrés tuvo un resultado positivo en un control preliminar, por lo tanto, consumió sustancias prohibidas. La afirmación parecía contundente, pero tenía un error. Que una consecuencia pueda aparecer después de una causa no significa que toda aparición de esa consecuencia confirme automáticamente esa causa. Un resultado positivo podía tener otras explicaciones que todavía debían investigarse. Ese razonamiento era una afirmación del consecuente. Pero el problema no quedó solo en los expertos. En redes sociales comenzaron a aparecer miles de comentarios. 2 atletas famosos fueron descubiertos dopándose. Todos los deportistas profesionales hacen trampa. Con 2 ejemplos, muchas personas construyeron una conclusión sobre miles de atletas. Era una forma rápida de explicar una realidad compleja, pero también una forma equivocada de razonar. Una generalización apresurada. Durante los días siguientes apareció otra teoría. Algunos periodistas recordaron que después del triunfo de Andrés en el campeonato nacional comenzaron las críticas hacia el sistema deportivo del país y entonces surgió una nueva conclusión. Desde que Andrés ganó esa competencia comenzaron los problemas. Su victoria fue el origen de toda esta crisis. Pero una cosa que ocurre después de otra no significa que la primera haya causado a la segunda. El hecho de que 2 acontecimientos estén relacionados en el tiempo no demuestra una relación de causa y efecto. Era la conocida falacia post hoc ergo propter hoc. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. Un influencer publicó un video donde analizaba fotografías antiguas de Andrés. Una imagen con suplementos deportivos, otra entrenando hasta altas horas de la noche y otra utilizando una mochila similar a la de un atleta sancionado años atrás. Su conclusión fue inmediata. Todas las piezas encajan. Siempre estuvo frente a nosotros. El problema era que solo había seleccionado las piezas que apoyaban su teoría. No había demostrado una conexión real, simplemente había encontrado patrones donde quería encontrarlos. Era una falacia del francotirador. Y mientras la opinión pública crecía en contra del atleta, apareció una voz que pidió prudencia, su entrenadora. Ella solo dijo que era necesario esperar los resultados oficiales antes de emitir un juicio, pero la respuesta fue inmediata. Algunos la acusaron de defender a los tramposos y de querer permitir que cualquier deportista hiciera lo que quisiera. Una postura que ella nunca había expresado. Su argumento había sido transformado en una versión exagerada para poder atacarlo. Esta era una falacia del espantapájaros. El caso de Andrés Salazar apenas llevaba una semana, pero la historia ya estaba escrita para millones de personas. El problema era que el veredicto había llegado antes que las pruebas, y todavía quedaban muchas voces, argumentos y errores de razonamiento por aparecer. Semanas después, el laboratorio confirmó que la muestra inicial había sido contaminada y que Andrés nunca había consumido sustancias prohibidas. Pero para ese momento la mayoría de las personas ya había emitido un juicio, y ese quizás sea el punto más importante de este episodio. Muchas veces no cambiamos de opinión porque aparezcan nuevas pruebas, sino porque el primer relato que escuchamos estaba construido con argumentos que sonaban convincentes, aunque fueran falaces. Por eso vale la pena aprender a reconocer estas falacias, no solo para debatir mejor, sino para evitar condenar a alguien antes de que los hechos hablen por sí mismos. Y esto es algo que hemos visto, creo que desde que somos niños y probablemente hasta que muramos, en medios de comunicación. Ahora es mucho más, está mucho más cercano con la cuestión de las redes y la cancelación. Se acaban, y esto lo hemos visto, tristemente se acaban vidas
a veces con discursos falaces, Ujú. o con discursos que buscaban o necesitaban, qué sé yo, a través de esta serie de construcciones y de engaños, buscaban un beneficio individual. Ujú. Y claro, pues es un río revuelto, ganancia de pescadores y al final los pescadores son el poder. Pues al crear un montón de confusión en casos, digamos, la historia que les narramos del deportista, que es una historia falsa, pero suena tan verdadera. Claro, o sea, la usamos como un recurso para una fábula, Ajá, es una historia ficticia para más que contar esta falsa. moraleja. Sí, entonces, pero es que es algo que escuchas en un montón de cosas Claro, cambias los actores y por ejemplo, y claro, lo que sucede aquí con las personas que desaparecen con escopolamina, por ejemplo, las versiones del caso de este chico, no recuerdo el nombre exactamente, que apareció en baños. Y hay como 3 versiones oficiales de lo que les sucedió y cada una te da sus argumentos y cada una supuestamente tiene pruebas de cómo se hizo lo que se hizo y al final el asunto queda en nada. no es irse muy lejos para entender la cuestión de las falacias. Puedes ver tristemente un caso real, como es el caso de los chicos de las Malvinas. Ujú. Cómo se intentó generar estas falacias alrededor de la historia para justificar un acto tan descarado y degradante por parte de la autoridad moral del país. Ujú. Y el descaro es total porque ni siquiera ha habido una pizca de humanidad detrás de estos seres que no se atreven ni siquiera a dar la cara para, qué sé yo, pedir una disculpa por lo menos. Y ahí está la enseñanza, ¿no? Al final es como, bueno, ¿de dónde vienen estas versiones? No solo son los argumentos que pueden parecer lógicos, como vemos en la historia, si te dicen como, pues su entrenadora dijo esta cosa, se magnifican las historias, eh, se hace todo un nudo alrededor de los hechos ciertos y ya desaparece la Este, verdad, ya desaparece la búsqueda por la justicia esta y frase, queda ¿no? un poco una búsqueda por quien tiene la razón y los mejores argumentos. Esta frase que la escuchamos en la historia, esto de algo habrá hecho, algo habrán hecho para que les pase lo que les pasó. Ujú. Sí, por ejemplo, ahí se intentó corromper un montón y lanzar esta teoría de que ellos estaban dentro de alguna banda delictiva y se intentó mostrar, cambiar como estas cosas, como bueno, se merecen morir Claro, porque estaban justificar en un algo acto así. y no va por ahí y entonces No, es muy peligroso, es sumamente peligroso dejarse convencer por estas cosas y por eso es tan sustancial poder reconocerles. porque vivimos constantemente rodeados, ya lo decíamos al inicio, ¿no? Vivimos constantemente rodeados de estas falacias. Muchas veces las aplicamos desde nuestra ignorancia, ¿no? Repetimos algo que escuchamos sin haberlo investigado, mucho más en esta época en la que tenemos al alcance de nuestra mano, tenemos tan fácil eh, la información, que Ujú. no significa que sea la información correcta ni verdadera, sino la información. Y esto nos llega. Y luego repetimos como verdades un video que vimos en una historia de Instagram, en un TikTok, sin haber hecho una investigación o una búsqueda o profundizar en el tema siquiera. Ujú. Pero repetimos el discurso y lo único que le estamos haciendo es darle validez a algo que nace como una falacia y Ujú. termina siendo una gran bola de nieve que crece por esta repetición constante de entre uno y otro sin que ninguno haya siquiera investigado. Esto pasa mucho con datos, por ejemplo. Tantos no sé qué hacen tantas cosas, por lo que es bastante parecido a lo que leímos, ¿no? Ujú. Por lo que eso justifica que la violencia se haga de tal manera y muchas veces toda esta gran bola no nos permite ver al humano que hay detrás. Claro, y ahí un poco hay que hacer bastante mea culpa porque somos todos de repetir un poco las cosas que oímos, porque también es como se nos inculca. Al final que existan falacias vienen también desde el hogar, cuando escuchamos como cosas, cuando a Claro, ti te inculpan, por ejemplo, de cosas porque pues se rompió algo, ¿no? Pues tú debes haber sido porque eras el único que andaba por aquí y eres niño y eres travieso. Y ahí ya se te crea como
exactamente lo mismo. No se te da chance ni a mostrar, ni alguien espera a dudar, sino que simplemente está la culpa. Y aprendemos a vivir con ese sistema y luego lo vamos replicando en la vida. Hay esta que me parece fascinante por saltando de colos de nabos, ¿no? Nunca mejor dicho. Se me hace fascinante que es la cuestión de las comidas inconosas. Que en principio inconoso ni siquiera es una palabra que existe. Pero esto suena me enteré, a lo que sí, y esto me enteré hace muy poco. No hay mucho tiempo de yo enterarme de esto. Pero algo que se repetía tanto y que se repetía con tanta verdad, ¿no? En la forma en la que se decía, que pues era irrebatible. Y vienes a enterarte 30 años después que no, primero eso no existe. Segundo, no hace absolutamente nada. Bueno, tiene ciertos efectos, digamos, tampoco es que sea absurdo por completo. Es un por si acaso, pero no sí, es un tipo de advertencia. Pero un tipo de advertencia que creció tanto que empezó a ocupar toda nuestra lógica de existencia. Que a la mínima es un sentirte mal por haber hecho algo incorrecto. Y eso es algo que está cercano a esta falacia de autoridad, ¿no? Esta falacia que en ti genera un autocontrol a través de mentiras impuestas por la entidad de poder. En casos el gobierno, en casos la familia, en casos la pareja, y etcétera. Sí, exactamente. Bueno, para matizar un poco les vamos a contar otra historia que esperemos que les guste. Esta se llama El río que dividió a una ciudad. Durante décadas, el río Verde fue considerado el símbolo de una pequeña ciudad llamada Santa Lucía. Sus aguas abastecían comunidades cercanas, alimentaban cultivos y formaban parte de la identidad de varias generaciones. Pero todo cambió una mañana de marzo cuando los habitantes comenzaron a notar algo extraño. Peces muertos en la orilla, un olor diferente en el agua y una preocupación que rápidamente llegó a las redes sociales. El origen del problema parecía estar relacionado con la fábrica Kimex, una empresa instalada a pocos kilómetros del río desde hace más de 30 años. Las autoridades anunciaron una investigación para determinar si existía contaminación industrial. Pero una vez más la opinión pública no quiso esperar los resultados. Los primeros días estuvieron marcados por una fuerte discusión entre quienes acusaban a la empresa y quienes defendían su funcionamiento. Uno de los representantes de Kimex declaró: "Nuestra empresa siempre ha operado correctamente. Si llevamos 30 años trabajando en esta ciudad y nunca tuvimos problemas, significa que no podemos ser responsables de esta situación". El argumento parecía apoyarse en la experiencia, pero tenía un problema. Que algo haya ocurrido durante mucho tiempo no demuestra que siempre haya sido correcto. En este caso, se estaba utilizando la antigüedad como prueba de validez. Y esto, dentro de las falacias, es un argumento ad antiquitatem. Al día siguiente, otro portavoz intentó defender a la empresa con un argumento diferente. El nuevo sistema de tratamiento de residuos que instalamos en el más moderno del mercado es el más moderno del mercado. Si es la tecnología más reciente, entonces es imposible que esté fallando. Y aquí aparece otra forma de razonamiento engañoso. Algo no es necesariamente mejor porque sea nuevo. La novedad por sí sola no garantiza que una decisión sea la correcta. Esta es la falacia del argumento ad novitem. Mientras tanto, los vecinos exigían explicaciones. Un periodista preguntó a un representante de la empresa por qué no habían publicado todos los informes internos sobre el funcionamiento de la planta. La respuesta fue: "Si hubiera algún problema, ya lo habríamos comunicado. El hecho de que no existe información sobre irregularidades demuestra que todo está bien". Pero el silencio no demuestra que algo sea verdadero. La falta de una evidencia no confirma automáticamente una conclusión. Este es un argumento a silentio. La discusión continuó cuando un grupo de expertos señaló que todavía no existían pruebas definitivas que demostraran que la contaminación provenía de Kimex. Algunos defensores de la empresa respondieron: "Nadie ha demostrado que Kimex contaminó el río, por lo tanto la empresa es inocente".
Este razonamiento confundía la falta de pruebas con una prueba de inocencia. No demostrar algo no significa demostrar lo contrario. Este es un argumento ad ignoratium. Con el paso de los días, el caso llegó a la televisión nacional. Un famoso presentador mostró una encuesta. El 85% de los habitantes cree que Kimex es responsable. Si la mayoría piensa eso, probablemente sea verdad. Pero la opinión de muchas personas puede ser importante, sin embargo no convierte automáticamente una afirmación en verdadera. Este es un argumento ad populum. La empresa contrató entonces a un reconocido científico para defender su posición. Durante una entrevista, el especialista afirmó: he trabajado 40 años en química industrial, así que mi opinión demuestra que la fábrica no tiene responsabilidad. Su experiencia podría ser valiosa, pero la autoridad de una persona no reemplaza la necesidad de presentar pruebas. Esta es una clase de argumento ad verecundiam. La tensión aumentó cuando varios vecinos organizaron una protesta frente a la fábrica. El director de Kimex respondió públicamente: si continúan acusándonos sin pruebas, la empresa cerrará la planta y cientos de trabajadores perderán sus empleos. Quienes nos critican serán responsables de esas familias sin ingresos. Y aquí la empresa intentaba cambiar la discusión utilizando una amenaza o una presión emocional. No estaba demostrando que las acusaciones fueran falsas, estaba intentando evitar el cuestionamiento mediante una consecuencia negativa. Esto se le llama el argumento ad baculum. Pero el conflicto no tardó en volverse personal. Uno de los defensores de la empresa dijo sobre la líder comunitaria que encabezaba las protestas: ella solo busca fama, nunca dirigió una empresa ni sabe cómo funciona la industria. El argumento dejó de analizar las denuncias y atacó a la persona que las presenta. Este es el argumento ad hominem. En medio de la discusión, un funcionario municipal intentó cambiar el enfoque. En lugar de hablar de la fábrica, deberíamos concentrarnos en mejorar el turismo de la ciudad y atraer visitantes. El turismo podía ser un tema importante, pero no respondía a la pregunta principal: ¿qué había causado la contaminación? Esa es una falacia de la pista falsa. Cuando algunos habitantes pidieron que la empresa entregara documentos internos, un directivo respondió: ustedes no entienden cómo funciona una industria de este nivel, no tienen los conocimientos técnicos para cuestionar nuestras decisiones. En lugar de responder a las preguntas, descalificó a quienes las planteaban por no ser especialistas. Esta es la falacia del alegato especial. Durante semanas, el mismo mensaje apareció repetidamente en anuncios de entrevistas y publicaciones. Kimex es una empresa responsable. Kimex es una empresa responsable. Kimex es una empresa responsable. La repetición constante busca convertir una afirmación en una verdad aceptada, pero repetir una idea muchas veces no la vuelve cierta. Y este es el tipo de argumento ad nauseam. Con el tiempo apareció una nueva discusión. Algunos habitantes comenzaron a decir: si la investigación demuestra que la empresa contaminó, la economía de toda la ciudad podría desaparecer. Por lo tanto, es mejor pensar que no fue Kimex. Aquí no se evalúa la evidencia, sino el miedo a las consecuencias de aceptar una conclusión. Este es un argumento ad consequentiam. Finalmente, un informe preliminar señaló que una parte de la contaminación provenía de residuos industriales de varias empresas ubicadas en la región. Sin embargo, algunos medios publicaron: Kimex habría provocado el desastre ambiental según fuentes cercanas a la investigación. La palabra habría permitió lanzar una acusación sin afirmarla completamente. Este es un argumento ad conditionalis. Días después, un comentarista cerró el debate con una frase que generó mucha polémica: las grandes empresas siempre ponen el dinero por encima del ambiente. Kimex es una gran empresa, así que seguramente hizo lo mismo. Una característica atribuida a un grupo entero fue aplicada automáticamente a una empresa específica. Esta es algo que se hace comúnmente y se conoce como una falacia ecológica. Finalmente, la investigación concluyó que Kimex tenía responsabilidad parcial en el problema, pero que también existían otros factores involucrados. La realidad era mucho más compleja que la versión que había circulado durante semanas.
Y esa es precisamente la enseñanza de este caso. Muchas veces no construimos opiniones a partir de pruebas, sino a partir de argumentos que parecen convincentes porque apelan a nuestras emociones, a nuestras creencias o a nuestras ideas previas. Reconocer una falacia no significa ganar una discusión, significa aprender a pensar mejor antes de aceptar una conclusión. Y esto nos plantea justamente el cuestionarnos mucho de lo que de estas verdades con las que convivimos, porque en una época tan parcializada como en la que vivimos, con esta necesidad política chauvinista de escoger un lado o una postura concreta, porque si no eres un representante de este enemigo mío, o sea, del otro lado. Esa es otra clase de falacia. Es difícil como generar o sea, unos argumentos o una postura individual. Uh-huh. Creo que justamente no está entre estas, porque no le busqué, la encontré en algún lugar que se llamaba la falacia del cherry picking. Le decían a esto de si no estás conmigo, estás contra mí. Claro. Que básicamente es lo que usan muchos regímenes autoritarios, porque claro, o cuando se lanzan ciertas ideas, es como, bueno, si no aceptas lo que yo digo, es que necesariamente estás del otro lado. Y esto va con con el tinte de que el otro lado va lo malo, no va a ser bien, va a dañar, se van sumando las falacias de esto de que bueno, entonces pues, por tu culpa van a pasar estas cosas, Claro. es que como tú no escogiste esto, las consecuencias las vas a tener que cargar tú. Entonces ya esto está un poco divertido porque si empiezas a leer casi cualquier artículo de los periódicos o cualquier pues post que aparece, vas encontrando cómo se van concatenando un montón de estas cosas y tú como Harry Potter vas a estar ahí ad conciliatum y ya vas a reconocer qué falacias te están lanzando. Y es que es que no estamos libres de esto, no, y no vamos a estar tampoco. Uh-huh. Con esto que les hemos presentado, estas dos historias, justamente buscábamos también nosotros un poco cuestionarnos nuestras propias creencias y con de esto debatir sobre estas realidades que hemos construido, porque qué complejo se ha vuelto el sentir, como ese sentir muy humano, que desaparece, por ejemplo, en las reuniones familiares, cuando se genera una tensión innecesaria. Porque tú sabes que tu tío o tu tía piensa de tal forma, uy, no tocarás este tema porque puede llevar a un conflicto, uh-huh. ¿no? Entonces todo de alguna forma se vuelve una suerte de escaramuza, o sea, encontrarte con tus amigos es lo mismo. Ya, reunámonos, pero no se habla. Bueno, esto es algo que se ha dicho lo he escuchado mucho estos últimos tiempos de no, aquí no se habla ni de política, ni de religión, ni de la gran calabaza. Ni de la gran calabaza, que son los temas más importantes de los que deberíamos hablar si queremos generar una comunidad, porque así se crea una comunidad a través de la política y de la espiritualidad. Y con esto no hablo de una creencia concreta, uh-huh. sino de la capacidad de llegar a un punto de acuerdo entre dos posturas tal vez completamente distintas. Uh-huh. Pero que tienen que convivir. Claro, justamente es esto, el propósito no es como decir, me están mintiendo y ya, es decir, cómo puedes comenzar a desmantelar todos estos discursos a través del mismo discurso, es decir, ya ves que en lo que te están diciendo te están dando las herramientas para decir, momento, aquí hacen falta hechos, pruebas, una profundización histórica de lo que me estás lanzando. Entonces, claro, la idea es al final esto, que no sean solamente las opiniones ni estas cosas que parecen lógicas y bien armadas y que parecen tener todo el sentido. O como dice justamente aquí, involucramos mucho nuestras emociones al aferrarnos a estos conceptos, a estas ideas. Y la verdad es que no es así, o sea, la verdad requiere un análisis mucho más profundo
y no solamente plantearse de un lado o de otro. Y también está esto, ¿no? Que en estas dos historias tienes a un deportista y a una empresa que terminan juzgadas y pues se supone que tienes el derecho a la fe de ratas, es decir, que si es que se lanzaron muchas cosas falaces en el mismo espacio, con la misma cantidad de palabras y demás, y en la misma representatividad lances el ups, perdón, dije cosas que tal vez no eran por tal, 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 tal. Eso escasamente pasa. Peor aún en las redes sociales donde todo es tan rápido y fugaz y lo que prima es como este clickbait, es decir, esta historia es tan fascinante, wow, este señor era un corrupto, esta empresa es malvada, y luego cuando se pruebe eso, esa verdad nunca sale por ningún lado y principalmente es eso, nos quedamos con que hay un malo. No hay una profundidad en las historias, hay solamente una etiqueta que se les pone a las cosas. Sí, piensa que últimamente ya ni siquiera hay un valor en el hecho de encontrar la verdad. La condenas, condenó. Y ahí se acaba. O sea, tú no. La complejidad del mundo de esta posverdad en la que ya no existe más allá de lo que mis ojos pueden ver y de lo que mi cerebro puede pensar, ¿no? Nos llevaron tanto al individualismo que, que nuestras formas de expresiones son completamente extremas y exageradas. Uh-huh. Y son la verdad absoluta. Uh-huh. Hay condenas sociales en las que tal o cual fueron acusados de lo que sea, y por más que se demuestre lo contrario, el estigma de esa persona seguirá. No hay una solución alrededor de la condición social de esta persona. Siempre va a ser lo mismo. Y de aquí hasta el final. ¿Por qué? Porque se lo acusó y se lo condenó de manera pública, ¿no? Esta cacería de brujas moderna que hay ahora. Uh-huh. Y de eso no estamos a salvo nadie. Pero tú no sabes cuándo te puede pasar a ti. O sea, hemos visto varios casos en los que se ha reflejado eso. Y que que han acabado terriblemente mal. Algunos, otros, bueno, han ido un poco a mejor. Y otros, en cambio, terminan pareciendo que se da la vuelta a la tortilla, pero tenemos esta necesidad tan superficial y simple de buscar buenos y malos que no acabamos de ver el contexto general. Esto es un poco el caso que pasó con Johnny Depp y Amber Heard, ¿no? A la final, Johnny se supone que era el bueno. ¿Por qué? Porque no entiendes el contexto general. Porque los dos eran bien. seres terribles. Claro. No hay una conclusión que te lleve a eso, a entender que ese tipo de relación está mal. Claro, no tú lo que buscas es a quién odiar y a quién amar. Uh-huh. Y en un momento odiaste al uno, y en un momento odiaste al otro, y en un momento creíste en el uno, y en el otro momento creíste en el otro. Uh-huh. Pero no entendiste el contexto general del conflicto, que es que somos seres humanos que tenemos muchos conflictos internos, y que a veces dos mundos conflictuados generan un cataclismo terrible en el que ninguno de los dos tiene la razón. Claro, las verdades son mucho más complejas y es algo que no nos gusta aceptar porque vivimos en un mundo lleno de tantas cosas que necesitas cerrar, resumir, así como dame esto más rápido. Sí. Dame 130 caracteres, dame minuto y medio, explícame las cosas lo más rápido. No quiero seguir pensando más en esto, o sea, no necesito profundizar. Necesito una opinión. Y con eso te vas llevando por encima no solo la complejidad del caso, sino tu propia complejidad. Porque el momento en que te cuestionas tú todas estas cosas, estás haciendo un ejercicio para contigo mismo, para entenderte a ti, para saber si me pongo del lado de esta persona, ¿por qué me pongo del lado de esta persona? ¿Qué significa para mí eso? Desde ponerme de este lado de esta persona es porque tal vez me recuerda algo que a mí me pasó y cómo resolví eso. Es decir, y tal vez nunca lo resolví y por eso me sigue doliendo y por eso cuando veo esto me boto con toda mi furia y todos los argumentos a tratar de destruir, pero al final es esta cosa, ¿no?
todo el ejercicio crítico es un ejercicio en los dos sentidos, hacia afuera y hacia adentro, y es una sociedad que en todo lo que puede está intentando evitar que hagamos eso. Es que no es conveniente, pues es más difícil controlar a alguien pensante y crítico que a alguien que ya tiene una postura marcada, ¿no? Ujú. Si yo, mira, no tengo que esforzarme mucho para tener una opinión, porque escuché a mi influencer ahora, ¿no? Que son la gente que termina como imponiendo sus ideas sobre la gente joven, sobre todo. Bueno, y no tan joven, yo conozco algunos que, bueno, claro, si tú tienes una postura generada a través del discurso de una persona que se muestra en las redes sociales y es una persona, qué sé yo, que no tiene la capacidad crítica para generar un comentario más profundo del que es dar su opinión. Por conveniencia, yo creo que en Sí, la bueno, mayor pues, parte de todo, bueno, casos. todo en general, todos damos nuestra opinión por conveniencia, ¿no? Que cada quien defiende lo suyo. Pero tú te das cuenta que esta gente no tiene, tal vez no es consciente del impacto que puede generar, ¿no? Porque tiene una cantidad de gente que le escucha y ni siquiera les ¿cómo si se motiva a que busquen su propio criterio, si no impone discursos agresivos? Esto no nos va a llevar a nada, va a crear una horda de zombies, que es lo que ya hemos visto que pasa, una horda de zombies que van a repetir constantemente lo que se les dijo que repitan. ¿Por qué tú no quieres esforzarte por tener una opinión? Para mí es más fácil saber que pertenezco a tal y pertenecer a este grupo me vuelve parte de esta opinión y Ujú. voy a defenderla. No voy a criticarla ni voy a cuestionarla. Más bien voy a reforzar esta opinión con otras opiniones de otros que pertenezcan a este mismo grupo. Ujú. Y así se va generando grupos masivos de gente que termina influenciando a un montón de otras personas y luego escuchas los discursos que parecen que nos hicieron volver 200 años en el tiempo, en donde, claro, las mujeres no tienen ningún derecho porque pues, no se lo merecen, obviamente. Si son seres menores, ¿qué van a hacer? Pues tienen que respetar pues a quien es un ser superior. En algún lado no recuerdo y no contrasté, o sea, no busqué en otro lugar. Eh, pero me parece que era el Aldo o alguno de estos creadores de contenido, divulgadores. Aldo les recomendamos desde el robot de Sí, Platón, es un ajá. gran canal muy, muy divertido y De muy... ciencias y de noticias y hace mucho esta labor de justo de aclarar estas falacias como de ya dijeron que los aliens llegaron, ya llegamos a la, ¿cómo se llama esto de la inteligencia artificial? A la singularidad. Y pues decía que nuestro cerebro está adaptado a que quien dice las cosas así con mucha seguridad y mucha firmeza, Sí, claro. ya, tu cerebro lo acepta, así es como muy, pues es un recurso, ¿no? Con el que hemos crecido y nos hemos habituado, porque desde pequeño cuando tu padre o tu madre te dicen ya, te detienes. Entonces, como que nuestro cerebro vive acostumbrado a que quien te dice las cosas como con mucha seguridad y tajancia se queda. No es preciso que analices el contenido primero, eso va como después. Pero lo primero que haces es que tu cerebro pues le llama la atención, lo certifica, digamos. Y claro, lo peligroso está en que si sigues teniendo estas voces que hablan de esta manera, pues por eso la forma de hablar de los líderes y de ciertas Claro, mira cómo se figuras comportan, cómo se representativas mueven. es súper tajante, no te dice como, mire, tal vez el problema con Claro, nuestra no sociedad es duda. este, no, el Claro. problema con nuestra sociedad es tal, tal, tal y tal. Entonces, claro, me recuerda siempre esta frase de Hora de Aventura que le dicen, tú crees pues que la mente es la llave del candado y no, tu mente es el basurero. Y es que es así, o sea, nuestra mentecita divaga por un montón de cosas, es un ser salvaje que si no le domamos hace estas cosas tan torpes como me hablaron duro y me dijeron las cosas de así tajantes y ya, y yo lo entendí. Y si es que no haces de este ejercicio, que es justo lo que te obliga a la crítica, que es como a dudar, a buscar más allá, es decir, a rebuscar en este basurero que es la mente,
nos estamos perdiendo de todo lo que, de la riqueza humana del pensamiento, y segundo, le estamos haciendo caso a la gente que sabe cómo usar estas herramientas para manipularte, para entorpecerte más, pues porque si es que al final solo vas a seguir lo que te dicen, ¿qué sentido tiene tu existencia? Eso ya es una pregunta más filosófica, pero que es necesaria hacerse. O sea, ¿qué sentido tiene mi vida si solo le escucho a este y le sigo? ¿Qué soy? ¿Soy un repetidor y nada más? Sí, se piensa que nuestro cerebro se viene configurando durante miles de años para sobrevivir. Y hay ciertos patrones que nos llevan al límite. Y hay gente que sabe controlar estos patrones, porque lo aprendió. Y esto se ve reflejado en lo que tú dices, en estas figuras de autoridad. No solo políticos, profesores, padres, eh, intelectuales, deportistas. Tienen un equipo detrás muchas veces que les ayuda Claro que les dirige. a generar estas formas de autoridad sobre el público que termina siendo como solo un receptáculo de toda esta información. Y tiene esto mucho que ver con cómo se paran, quién se para en qué lado, de qué manera se comporta, cómo lo hace. Porque toda esta instrumentalización del poder se viene estudiando ese tiempo, porque así fue como nosotros logramos sobrevivir a ciertos depredadores, bueno, nuestros depredadores, ya estas situaciones que nos podían llevar a la extinción. Entonces nosotros reaccionamos a un comportamiento bastante irracional, ¿no? Lo que tú dices es un basurero lleno de esas reacciones que ya en este momento no nos sirven, ¿no? Porque vivimos en otra etapa del mundo, pero que están ahí presentes, en lo profundo. Y es difícil, yo no lo sé, a mí, por eso tengo mucho respeto al ufólogo Jaime Rodríguez, que siempre termina sus charlas, termina sus programas de televisión y sus discursos con no lo niegue, no lo dude ni lo niegue, no me crea, no lo acepte ni lo niegue, investíguelo, que es lo mejor que te pueden decir, porque nadie que busque tu bienestar te va a hablar desde la verdad, porque la verdad es individual. A la final lo que yo buscaría en el otro es, qué sé yo, prender esa llama de la curiosidad para que encuentres tú tu propia verdad. Por supuesto. Y te comparto mi experiencia, lo que yo puedo llegar a saber, que no será mucho ni será poco, será lo que es. Y lo mismo que tú. Por eso hay que tener cuidado con estos que vienen, estos gurús falaces que vienen con discursos que parecen preparados o que parecen, esto como tú dices, ¿no? Que parecen que una seguridad, una soberbia, porque tal vez esconden algo. Vamos a terminar este capítulo de hoy con esta frase de Marco Aurelio que me parece muy conveniente. Si no conviene, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Sé dueño de tus inclinaciones. En los debates políticos, en las conspiraciones mediáticas e incluso en las peleas cotidianas, estamos expuestos a escuchar estas verdades a medias o verdades construidas para caber dentro de la reacción que se espera de la gente. ¿Qué nos queda sino abrir bien los ojos y los oídos para que sean vehículos plenos para la conciencia? De modo que no solo juzguemos lo que se dice, sino quién lo dice, para qué lo dice, y cómo me siento después de escuchar aquello. Si lo que me cuentan me coacciona o me dirige a actuar o decidir sin reflexionar ni analizar, entonces muy probablemente estén usando argumentos falaces y mi voluntad está siendo manipulada,
y la verdad va a quedar relegada tras una cortina de humo y palabras astutas. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la Radio Mente Mente por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos un grupo en WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana por mentemente.net y también a visitar la exposición de los 10 años de Viva Arte, donde tenemos un par de obritas nuestras, pero también una cantidad de obras impresionantes. Muy bellas, sí. Les recomendamos que vayan a ver la exposición, a tomarse una cervecita en Viva Cerveza. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos el Palo Encebado.